Las 8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8, seguimos platicando y bueno, pues informando todo lo que ocurrió el día de ayer en estos ataques allá en el restaurante, una sala de conciertos en el Bataclan y también en otro de los restaurantes, Le Petit. Esto sucedió el día de ayer, estos ataques, además de lo que se vio y de lo que se vivió en el Stade de France. Esto se estaba celebrando el partido de la selección de Francia contra su similar de Alemania y bueno, pues ayer también ahí se vivieron dos ataques, se tiene hasta este momento. Vamos a trasladarnos directamente hasta California con Jorge Septién. Él es consultor internacional de seguridad y terrorismo. Jorge, ¿cómo te va? Nuevamente saludándote. Tú entiendes mucho lo que está sucediendo, entiendes estos temas. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jaime. Jorge, un saludo para todo tu auditorio. Muchas gracias por atender esta comunicación. Sabemos que son 2 horas menos para ti, son las 6 de la mañana con 9 minutos en este momento. Jorge, ¿cómo debemos de ver estos ataques? ¿Cómo debemos de ver ya el día de hoy por la mañana, muy temprano, François Hollande pone nombre y apellido a quienes son los perpetradores de estos ataques simultáneos allá en París? Mira, desafortunadamente tenemos que darnos cuenta que hoy el terrorismo es una realidad internacional. El terrorismo es una situación que nos está envolviendo a todos los países de una manera directa, no solamente a los que se configuran los enemigos naturales, que son los intereses norteamericanos y sus aliados, sino a todos los ciudadanos inocentes del mundo que pues ven en el terrorismo pues un flagelo brutal que les afecta día con día, causando pánico, causando terror dentro de sus sociedades. ¿Cómo puede impactar esto lo que viene para la política, para una política que se había venido viendo pues sobrepasada con el tema de la migración, lo que habíamos visto que estaba sucediendo con estos temas de migrantes que estaban huyendo de Siria, yéndose a París, muchos, otros tantos a Madrid, otros tantos a Barcelona, otros tantos a Berlín? Vaya, es una región que se había visto ya presionada por estos temas. ¿Esto vendrá a poner otro ingrediente extra? Sí, desafortunadamente esta situación está poniendo, pues ahora sí que a Francia en una situación terrible. No se había visto desde la Segunda Guerra Mundial que se cerraran las fronteras, no habíamos visto un nivel de eficacia en la acción criminal de los terroristas como hasta ahora. Recordaremos en la India, donde también hubo un ataque terrorista brutal en un hotel y tuvimos a 5 sujetos actuando con tecnología, con preparación, gente que está perfectamente entrenada y con una voluntad inclusive suicida, como lo demostraron ayer en Francia con los actos y las bombas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estamos viendo a gente que tenía una planeación premeditada, que tenía toda una sincronía muy bien orquestada para ser altamente efectivo. Simplemente en el teatro, 2 sujetos tuvieron la oportunidad de demostrar que con entrenamiento, con armamento, con planeación, con una coordinación criminal entre sus partes, pues pudieron abatir a más de 100 personas de una manera efectiva. Entonces, sí, esto va a traer una serie de consecuencias seguramente en las medidas de seguridad, de acceso, de control, para poder entrar al país, salir al país o inclusive abordar los trenes y aviones que normalmente el ciudadano utiliza. Estamos platicando con Jorge Septién, él es consultor internacional de seguridad y terrorismo. Jorge, ¿cómo se atiende un conflicto, una crisis de esta magnitud cuando una ciudad, tan solo una sola ciudad, en el 2013 recibió más de 32 millones de turistas? Tú lo estás comentando y lo estás comentando de manera muy correcta. Vendrán cambios seguramente en los protocolos de seguridad en aeropuertos, en estaciones. ¿Cómo atender a un monstruo de 32 millones de visitantes? Mira, pues es un tema. Primero, ahorita estamos ante una contingencia que se atiende de una manera inmediata, dando una respuesta contundente con las fuerzas de seguridad, como lo mostraron ayer las fuerzas de la Gendarmería, los cuerpos especiales, abatiendo a los sujetos que todavía pudieran representar un riesgo. Segundo, se tienen que pedir a la población calma. Yo creo que el presidente Hollande ha hecho algo muy sensato, ha actuado con un liderazgo político, dando calma a su población y pidiendo que todos queden en casa, guareciéndose, pero sin entrar en un pánico, porque es importante. Los terroristas son unos cuantos y la nación francesa y los ciudadanos del bien son muchos más los que deben de
hacer una frente directa a estos sujetos, pero con inteligencia, con calma, con un ánimo de decir somos más los buenos que los malos. Y segundo, tener que dejar que el Estado empiece a aplicar rápidamente sus medidas, primero de seguridad física y de control al abordar, salir, en fin, de las fronteras, también de los aviones y camiones y todos los medios de transporte, para tratar de detectar a posibles otros terroristas que pudieran estar entrando o saliendo. Recordaremos que Francia tiene una unidad de inteligencia muy importante que, aun cuando ha sido eficaz durante muchos años los mecanismos de inteligencia de este país, pues se dan cuenta que aún así se pudieron infiltrar ese tipo de sujetos, en donde ya sabemos que inclusive el ISIS y estos grupos terroristas utilizan a los mismos ciudadanos de la localidad o del país para poder perpetrar ese tipo de atentados, lo cual complica muchísimo más todavía las acciones de detección y de supresión. Es importante pedir que la sociedad cierre filas y denuncie a las gentes que posiblemente ven con actitudes o acciones sospechosas ante la autoridad. Jorge, lo señalas bien. El presidente François Hollande comentaba hoy en su mensaje que sin duda este acto había sido pues planeado fuera de las fronteras, a las afueras de las fronteras francesas, pero seguramente ejecutado. No lo aseguró, pero sí seguramente ejecutado por gente que vivía en el propio París y en la propia Francia, ¿no? Es gente que los mismos grupos llevan a sus filas, los reclutan, les meten esta información, los ponen de su lado, por así decirlo, ¿no? Sí, recordaremos que las nuevas formas del terrorismo internacional están también encontrando nuevas formas de captar a sus adeptos, y esto recordaremos como en el pasado el Al-Qaeda pues pasaba por las casas, tocando las casas y dejando cartas invitando a posibles seguidores a que se involucraran dentro de lo que es sus filas de su causa. Hoy el ISIS, por ejemplo, utiliza los medios digitales, todo lo que son el Twitter, el Facebook y toda una serie de herramientas que tecnológicamente están disponibles para cualquier ciudadano del mundo, pero que masifican y vuelven de la misma manera que lo hacen para la gente del bien, lo hacen para la gente del mal, masificando la capacidad de acercamiento, de poder contactar a posibles seguidores. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que ellos están haciendo también una labor de buscar a sus seguidores, y una vez que algunas personas de distintas partes del mundo comulgan con sus ideales, comulgan con sus doctrinas, en fin, pues ellos empiezan en un proceso muy hábiles para irlos involucrando cada vez más y más y más. Esto llegando inclusive a verse cuando ya se les contacta físicamente y viajan a otros países donde reciben ya un entrenamiento, una capacitación, lo cual es donde pues muchas veces nos damos cuenta que ya están ellos en un proceso de vinculación, como lo hacen las unidades de inteligencia al detectar que viajan a países como Siria, como Egipto, como claro, otros países del Medio Oriente. Entonces, realmente ahorita vemos que son nuevas formas y que esto implica que tengamos gente británica, gente francesa, gente norteamericana, que son parte del ISIS y estos grupos terroristas, y que muchas veces no nos explicaríamos cómo era posible que estas personas atentaran en contra de sus propios ciudadanos. Gente en muchas ocasiones con resentimientos propios, ¿no? Con problemas al interior de sus propios gobiernos y de sus propias sociedades, vaya. Así es como... Más también con una serie de elementos psicológicos, afectivos, y que pues desafortunadamente involucran a gente que está a veces distante de la familia, separado de los padres, lejos de lo que son la comunión con sin valores, las reglas y los valores que tienen de una manera frágilmente sustentados y fácilmente afectables. Y esto implica pues lo más importante, estar cerca de tus hijos, estar cerca de tu familia y conocer a tu gente, para que en cuanto empieces a detectar situaciones que pueden ser motivos de preocupación, los atengas
tengamos y nos preocupemos y nos ocupemos por atender a estos muchachos antes de que sean cooptados por otro tipo de fuentes de información que muchas veces son las que provocan los grandes problemas. Pues Jorge Septién, permítenos mantener contacto contigo porque seguramente viene un debate muy importante al interior de la Unión Europea, de toda la comunidad. Seguramente saldrán grupos de derecha, estos grupos que ya los veíamos que tenían presencia al interior de la política francesa, a exigir y bueno, pues a muchos de ellos a impulsar sus ideas. Veremos qué es lo que sucede. Vimos lo que sucedió en Estados Unidos cuando se impulsó esta ley patriota después de los atentados del 11 de septiembre. Veremos qué es lo que viene, que seguramente será mucho. Permítenos tener y mantener el contacto contigo, Jorge. Estoy a sus órdenes siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Es Jorge Septién, él es consultor internacional de seguridad y terrorismo.